NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. En verdad, primeramente voy a compartir una infidencia. Siento desde el lunes una inmensa gana, una inmensa necesidad de repensar esta situación que vive gran parte de América Latina y la diferenciación de esos países que se encuentran con un interesante proceso social, también muy doloroso, con respecto a lo que sucede en la Argentina. Mientras aquí los distintos sectores de la politiquería barata nos inculcan, nos exhortan a mantenernos en silencio, en esa paz sepulcral de no salir a manifestar por nuestras exigencias, nuestros reclamos, nuestras dolencias y padecimientos. Y cuando digo distintos sectores politiqueros de Baratija, hablo principalmente de los dos mayoritarios, del macrismo y del kirchnerismo, en que coincidieron cuando a la hora de convocar a la no movilización, a la no visibilización de los reclamos, no tuvieron ningún tipo de objeción, ningún tipo de vergüenza, de recato en enviar o intentar hacerlo a toda la comunidad que está por siempre despojada a sus casas y depositar otra vez esa esperanza más supuesta que efectiva en un acto electoral que se va a llevar adelante el próximo domingo, 27 de octubre. Esa diferencia con lo que ocurre en la Argentina, un país absolutamente disminuido, sobre todo en una profundización de esta miseria cultural que se vive desde hace 4 años, y no estoy diciendo que sea solo particular esta situación que vivimos convocada y aplicada desde este gobierno. Aquí hablamos de una miseria cultural histórica que se va profundizando con el paso del tiempo y seguramente tomará mucho más vuelo en cuanto a la profundización con aquella gestión que asuma en diciembre próximo. Y no importa el sector partidario, no creemos en reformistas de este sistema perverso, atroz y vil. No existe reformismo posible, como tampoco existe reformismo posible, valga emergente de esta palabra, en el Uruguay, que ayer también se suma a los distintos países latinoamericanos que están convocando a una transformación de esta miseria cultural que vivimos. A través de un nefasto proyecto presentado por un senador del Partido Nacional Uruguayo, hablamos de Jorge Larrañaga, un terrateniente, un latifundista, un hombre acaudalado del Uruguay, de imponer una fuerza represiva nocturna para, según él, intentar solucionar el tema de la delincuencia común. Delincuencia común que, por supuesto, también tiene un tinte sociológico en el Uruguay, tanto como en distintos países del mundo. Digo sociológico porque hay desigualdades extremas, inequidades alarmantes, que también procuran que este tipo de situaciones, que son lamentables, que uno puede no dejar de citar, pero que también tiene el derecho, la obligación y el compromiso, principalmente, de no eludir en cuanto a un pensamiento posterior inminente. ¿Por qué hay un crecimiento de la delincuencia común? De esta inseguridad a la que llaman los sectores del poder. Una inseguridad que deviene de una inseguridad mucho mayor, que es la crueldad que estos estamentos de poder político-económicos en todo el mundo y en América Latina han impuesto. La crueldad que deviene inexorablemente en una violencia. La violencia que se expande de manera horizontal. Esa violencia también encarna el delito común. Por eso digo que hay que pensar y repensar de manera sociológica, si se quiere, social,
todo lo que sucede, que en definitiva nos perjudica a nosotros mismos, pero que es insoslayable tratar de buscarle un eje, una comunión con la desigualdad. Este Jorge Larrañaga, acaudalado uruguayo, propone crear una Guardia Nacional con la participación de militares que tomen las calles y que permitan hacer allanamientos nocturnos en todo el Uruguay. Esos allanamientos y esos sistemas represivos que se encuentran prohibidos por un derecho constitucional, si se quiere. Ayer, en Montevideo y en distintas ciudades del Uruguay, se llevaron adelante movilizaciones en que también se mostró la solidaridad con el pueblo chileno, en repudio a esta represión que vive el pueblo chileno. La principal consigna, que estuvo también avalada y acompañada por diferentes artistas uruguayos, diferentes músicos, incluso se llevó adelante en esta manifestación por la 18 de julio, la avenida principal de Montevideo, allí en la confluencia con una de las plazas más importantes de esta ciudad capital uruguaya, que es Cagancha. Actuaron distintas murgas, Rubén Rada, distintos artistas populares, acompañando este no a la reforma, que también va a tener una clara respuesta el próximo domingo, porque también hay un acto electoral en el Uruguay. Y perniciosamente, digo yo, el poder convocó a que, además del voto por los distintos sectores partidarios para obtener, o la posibilidad de obtener la presidencia, los máximos mandatos en el Uruguay, también incluye la votación por sí o no de esta reforma que propone el acaudalado, el terrateniente Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional Uruguayo. No a la reforma es el lema: militar como verbo, nunca como sustantivo. Uruguay se suma a este andamiaje de reclamos, de protestas, de exigencias, de derechos que tienen los pueblos, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, con una penosísima situación, y no ya solo económico o social, una penosa situación desde la miseria cultural impuesta, expandida, una miseria cultural que nos hace seguir pensando como políticos, en lugar de solucionar o intentar visibilizarnos a través de nuestro espacio, que son las calles, y nuestros reclamos genuinos, nuestros sentidos de pertenencia, que son las movilizaciones, y no las urnas. Todos sabemos que estos procesos sociales, en estas etapas históricas, comenzaron con lo sucedido en Ecuador, cuando el gobierno de Lenín Moreno instauró una quita de subsidios al transporte público, por ende un aumento en los boletos, en los pasajes. Todo comenzó en este reclamo con los transportistas, pero inmediatamente tomaron partido los pueblos originarios en el Ecuador. La situación de movilización, de reclamo, de represión por parte de los estamentos de poder prosigue en este país. Pero, a diferencia de lo que sucede en Chile, hay un liderazgo visible, y esa es una fortaleza que tiene el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno. Posee con quién dialogar. A diferencia de lo que sucede en Chile, por supuesto ese diálogo lo entabla hoy con los pueblos originarios, que de alguna manera tomaron el liderazgo de esta protesta, algo que no sucede en Chile y que debilita al gobierno de otro acaudalado, Sebastián Piñera. No hay liderazgos en esta pueblada, en esta digna y decente pueblada a imitar del pueblo chileno. Un pueblo chileno que se despojó de toda bandería politiquera, y esto lo hace saber constantemente. Aquí no hay izquierda, no hay derecha, no hay centro. Aquí hay pueblo. Aquí hay dignidad. También lo que sucede, la realidad que padece
el pueblo chileno con la represión, la salida a la calle de los carabineros, de las Fuerzas Armadas, los toques de queda promulgados por todos los sectores de la politiquería barata e instaurados por el gobierno de Piñera, están siendo un revulsivo que pareciera no tener fin, a pesar de las debilidades cada vez mayores de Sebastián Piñera, porque ahora está prometiendo que va a aumentar el salario en Chile, que va a haber más subsidios, que va a anular algunos incrementos anunciados para las tarifas de electricidad, aunque advirtió que no va a quitar, no va a suspender el toque de queda, el estado de sitio en el país. Está buscando Piñera una agenda social de unidad nacional con todos los sectores de la politiquería de baratija de aquel país. Pero no hay forma de desactivar la protesta. No tiene forma, porque no tiene líder o punto central, un punto de eje con quien dialogar. Eso está debilitando la gestión de gobierno. Aquí en Chile el pueblo es horizontal. Estudiantes, trabajadores, amas de casa, hombres comunes, que no se convencen con las promesas que está haciendo Piñera, que ya, vamos a recordar, dejó de lado el aumento en el metro, en el subte, y con esto tampoco convenció a quienes están movilizados en Chile, un país que tiene solo el 36% del padrón electoral que asiste a las mesas de votación. El otro 64% le da la espalda a la política por convicción y por coherencia. Todo lo contrario, a pesar de estas sesiones que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera, las movilizaciones se profundizan, porque también adoptaron un lema, los estudiantes, los trabajadores, las amas de casa, el hombre común. No es por 30 pesos más que nos movilizamos, es por 30 años. Vamos a escuchar, como para revalorizar este editorial de hoy, lo que ayer, entrevistada desde Santiago de Chile, nos decía la estudiante universitaria Javiera Rivas Leiva. Adelante, Cabezón. Principalmente lo que estamos buscando es discutir qué postura vamos a tener como Universidad de Chile, en base también a los distintos comunicados que se han sacado, pero lo más valioso de todo eso es las asambleas que se han realizado a nivel de facultades. Por ejemplo, ayer tuvimos una asamblea de campus en la que hubo más de 300 personas, incluidos funcionarios y académicos, en la que decidimos organizarnos también zonalmente, buscar enraizar el movimiento por el sector y salir a movilizarnos. Ayer mismo que tuvimos la asamblea salimos a Plaza Italia. La gente está saliendo a la calle a manifestarse, no solamente por el alza del pasaje, sino que es un descontento acumulado de años. Uno ve carteles en las calles de no más AFP, de educación digna, y todo lo que se muestra en la televisión de los desmanes, de vandalismo, es solo una pequeña parte de lo que está pasando. O sea, hoy día hay cacerolazos masivos en los que la gente no tampoco hace barricadas ni nada por el estilo, pero concentran grandes cantidades de gente en contra del gobierno y las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, los mismos portuarios han manifestado la disponibilidad que tienen ellos también a paralizar. Ayer los camioneros cortaron la ruta 5 por el tema de los peajes. O sea, el descontento social se ha expresado de una y mil formas, y solo una pequeña parte ha sido el tema del fuego y, entre comillas, vandalismo, que en el fondo es la estrategia que utilizan los medios de televisión para criminalizar el movimiento. La herencia de la dictadura con la que cargamos hoy es precisamente la privatización de todos los servicios que aseguran cuestiones básicas para la gente, o sea, la salud, el sistema previsional, la educación. Con todo el descontento respecto del alza de los pasajes,
Los secundarios fueron quienes empezaron a movilizarse y ir a concentrarse a los metros, hacer evasiones masivas, y ahí la gente se empieza a sumar, estudiantes universitarios, usuarios de metro y ciudadanos comunes. La baja participación a nivel electoral grafica un descontento con la institucionalidad. La gente finalmente se empieza a preguntar, bueno, voy a tener que votar por el mal menor, porque se vio que post dictadura los gobiernos, más allá de que se decían de izquierda, se dedicaron a administrar los acuerdos que llegaron para bajar la dictadura, pero manteniendo un sistema neoliberal instalado. Entonces esa lógica, ese sistema, para mí ha llevado a la gente a pensar que finalmente ni siquiera importa si es que votan o no. Los cambios sociales no los vamos a lograr confiando en la institucionalidad de este régimen. Exactamente. O sea, nos han demostrado históricamente que utilizan todas las herramientas que tienen para poder gobernar para ellos mismos, para un pequeño círculo que se lleva también las ganancias de todos nosotras y nosotros que trabajamos. Interesantísimo lo que decía Javiera Rivas Leiva, esta estudiante universitaria chilena, ayer en diálogo con nosotros. Sobre todo cuando hablaba de estos gobiernos en Chile que se hacían pasar por frentes de izquierda, como tuvimos aquí recientemente antes del macrismo en la Argentina. Gobiernos que en definitiva son populistas tanto, y quiero con esto culminar haciendo un apartado a la situación que también vive Bolivia, tanto decía populistas como el de Evo Morales. Hay un fraude electoral en Bolivia que también no debería ser un dato menor, teniendo en cuenta que en muy pocos días esas esperanzas que nos dicen los partidos mayoritarios en la Argentina que hay que depositar en las urnas, se pueden ver mancilladas también por un fraude. El mismo fraude que está provocando el gobierno de Evo Morales en Bolivia en contra de Carlos Mesa, periodista, escritor, que lidera Comunidad Ciudadana, un frente que nuclea a un sector revolucionario boliviano y al Partido Soberanía y Libertad. Carlos Mesa también fue presidente de aquel país hermano de 2003 a 2005. Más allá de no estar haciendo una apología de este frente de izquierda en Bolivia, sí esto viene a marcar el populismo, la mentira reformista de Evo Morales a lo largo de estos años, que termina en un fraude electoral. Toda esta situación en distintos puntos, sobre todo limítrofes de nuestro país, que se vive en Latinoamérica, también me hace asegurar, refrendar, que con la represión impuesta por los distintos gobiernos, los muertos los pone el pueblo, pero también el pueblo pone la dignidad, la lucha y los verdaderos cambios. Como decía recién Javiera Rivas Leiva, la estudiante chilena, los verdaderos cambios sociales provienen desde el pueblo.